están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos enorgullece tanto en CNN Chile de realizar. Un programa que es el único en la televisión chilena sobre personas en situación de discapacidad y que poco a poco además nos vamos abriendo a otras temáticas. Porque hoy vamos a hablar de un tema que toca a muchas personas en situación de discapacidad, pero que puede tocar también a otros que están con enfermedades relativas que pueden ser no necesariamente muy invalidantes. Y el tema es la marihuana y su uso medicinal. Y tenemos un súper buen panel para conversar del tema de manera abierta, no necesariamente estando todos de acuerdo, discrepando en algunas cosas, también aprendiendo de qué dice la normativa, por ejemplo, qué dicen las opiniones médicas nacionales e internacionales. Así que paso a presentar a nuestros invitados de hoy. Primero, Felipe Bello. Felipe, gracias por acompañarnos. Un gusto la invitación. Felipe tiene 27 años, nació con hemiparesia, ya le vamos a preguntar qué significa eso. Y a los 4 años apareció además una epilepsia refractaria. Ha trabajado con terapeutas ocupacionales, con kinesiólogos y nos va a explicar por qué, desde su perspectiva, la cannabis le ha ayudado a tener una mejor calidad de vida. Así que ya vamos a conversar, porque entre otras cosas lo ha ayudado a seguir tocando piano. También le damos la bienvenida a Kirima Acevedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es neuróloga infantil y de adolescencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además profesora asistente de la División de Pediatría, sección de Neurología Genética y Enfermedades Metabólicas de la Universidad Católica y miembro del equipo de epilepsia de la Universidad Católica también, y participa en grupos de discusión y estudio de cannabis y marihuana de las Sociedades Científicas de Chile. Así es que muchas gracias por estar con nosotros para darnos tu opinión también sobre el tema. Sergio Sánchez, bienvenido a Conciencia Inclusiva y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Les quiero contar que es el presidente de la Fundación Latinoamericana Reforma, experto en políticas de drogas, asesor del Instituto de Salud Pública, es médico cirujano de la Universidad de Chile y trabaja en este campo desde hace 13 años. Ha estado aconsejando al Colegio Médico de Chile por 5 años con el fin de obtener acceso médico a la cannabis. Así que muchas gracias. También ha trabajado con el municipio de La Florida también en este proyecto que han tenido de cultivo para fines medicinales. Y por último, pero no por eso menos importante, Paulina Bobadilla, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ella es fundadora de la organización Mamá Cultiva, que es un grupo de madres básicamente que nace de otra fundación que se llama Daya y que buscan a través del aceite de marihuana el alivio y una mejor calidad de vida también para sus hijos. Es madre de Javiera, una niña con epilepsia refractaria, a la que los medicamentos anticonvulsivos ya no hacían efectos. Ya le vamos a preguntar un poquito más de aquello. Quiero comenzar justamente primero con Paulina Bobadilla, con su historia, con su video y con su testimonio y su hija Javiera. Veamos. Mamá Cultiva es un grupo de madres que nace desde Fundación Daya. Estábamos todas en la misma situación, con un montón de medicamentos, dosis máximas, con efectos colaterales horribles para nuestros hijos y seguían las convulsiones. Y nos encontramos todas a través de un video de la Charlotte Figi, que está usando cannabis en Estados Unidos, y todas queríamos probarlo también acá en Chile. Los neurólogos están totalmente en contra de cannabis medicinal, pero a nosotros esto nos ha cambiado totalmente la vida. Nosotros cultivamos, hacemos el llamado autocultivo. Después de que tenemos este cultivo, lo procesamos con alcohol etílico y después lo pones en una olla arrocera a baño María. El proceso no es difícil, pero sí es muy largo. Por ejemplo, son de 6 a 8 horas más o menos que tú te puedes demorar en evaporar unos 40 gramos de cannabis. Son pequeñas dosis que lo pones debajo de la lengua, lo puedes poner a través de las encías o simplemente en algo que le guste a tu hijo para que lo pueda comer. No necesitas 1800 cc de un medicamento o 5 pastillas de uno o de otro. Yo tengo que ser bien sincera y hemos probado diferente administración. Ya hemos fumado con mi marido porque siempre hemos querido saber lo que se siente. Lo hemos probado con vaporizador y el aceite no se parece a ninguna de esas dos. Lo que uno siente es un relajo absoluto. No sientes como eso de estar así como flotando en el aire, ni imaginando elefantes voladores, ¿ya? Es como eso. Sí hay algunas cepas
que son más psicoactivas, pero a lo más te levantan el ánimo. El llamado a que estén con nosotros. Igual agradecemos que ya el gobierno está dando señales. En el nuevo proyecto que tenemos como Fundación Daya están 3 hospitales que son públicos. Entonces eso ya nos da señales que el gobierno ve lo que está pasando a nivel nacional, que no somos 3 ni 4 familias, somos miles de familias que estamos usando cannabis medicinal. Paulina, me gustaría, antes de que entráramos al tema legal, al tema medicinal, me gustaría saber por qué llegaste tú también a la marihuana, cómo fue el proceso un poco más en profundidad, que me cuentes de qué pasó con tu hija, qué funcionaba, qué no funcionaba y quién te dice, ¿sabes qué? Prueba con la marihuana. Bueno, llegamos por la desesperación, estaba tomando 5 anticonvulsivos y seguía las crisis. Y estaban las opciones de usar un medicamento Rapamune, para achicar algunos tumores que eran los que estaban produciendo la mayor descarga, o también una posible operación, una extirpación de estos tumores. Entonces yo empecé a leer y no quería ninguna de las dos cosas. Uno, el medicamento costaba casi 400.000 pesos y tenías que estar haciendo muchos exámenes mensualmente porque bajaba mucho las defensas. Y era un ensayo. Iba a ser la segunda niña en Chile que iba a usar este medicamento y para ver si funcionaba o no. Y la operación, toda operación tiene un riesgo y tiene muchos tumores porque tiene esclerosis tuberosa. Entonces, vas a sacar uno o dos y va a empezar descarga por otro lado. Entonces yo empecé a ver qué es lo que había, qué pasaba, y una amiga me dice, oye, prueba con esto, mira lo que está pasando en Estados Unidos. Yo tengo que admitir que igual me aterró. Y le conté a mi marido y fue aún peor, o sea, una discusión horrible. Pero yo le dije, a ver, yo necesito que ella esté bien, está con crisis. Javiera se sacaba las uñas, a muchos médicos le molesta que lo diga, pero sacaba su uña, dejaba sangrando sus dedos y no sentía dolor. O sea, nos agredía, un día me estranguló, caí al suelo, me fui a negro, y una hija de 5 años. Entonces, imagínate el dolor para una madre y el sufrimiento. O sea, ella, tú la veías y era una niña así casi golpeada, tú la veías y decías, a ver, la mamá le saca la mugre todos los días a ella. Ella se agredía. Entonces, todo eso eran los efectos de los medicamentos también, porque nosotros hemos estado con diferentes neurólogos y estamos hablando de toda la clínica, con Tomás Mesa, Viviana Venegas, ahora estamos con Verónica Burón. Entonces, nosotros hemos pasado por muchos neurólogos. ¿Y cuál era tu miedo cuando tú decidiste probar este aceite de marihuana? Miedo no tenía, porque ya los efectos colaterales de la medicina tradicional nos habían provocado todo. Además, daño a la tiroides, a la visión y exámenes mensuales. O sea, ¿qué puedes perder? Okay. Así llega uno entonces a la marihuana como un sistema medicinal y paliativo. Quiero preguntarte, Sergio, a ver, ¿qué dice la ley? Más allá de las interpretaciones que se hagan. ¿Hoy día se puede o no se puede hacer un uso de la marihuana de manera medicinal? Y cuando te pregunto se puede o no se puede hacer uso, es porque para hacer uso hay que producirla. De alguna manera, hay que comprarla, hay que obtenerla, hay que cultivarla, y eso está prohibido. Bueno, la ley 20.000, la ley de drogas, deja un espacio gris ahí donde dice, en el artículo 50 aparece que se puede utilizar algunas de estas sustancias, dice la ley, para fines medicinales, que se entenderá autorizado su porte, consumo y tenencia. ¿Con receta médica? Dice para fines medicinales. ¿Y la receta médica es la forma de acreditarlo en concreto? Claro, lo que nosotros hemos pensado, digamos, como hipótesis, es que cuando uno tiene una receta médica puede hacer uso de esta sustancia y la palabra tenencia también puede justificar tener una planta, digamos, esa es un poco es lo que hemos visto. Nosotros pensamos que esto debería ser quizás más explícito que eso, pero en el espíritu de la ley y de las convenciones internacionales de drogas siempre ha existido el deseo de amparar el uso medicinal de todas estas sustancias, igual que el opio, igual que la marihuana, incluso la cocaína. Ahora, ¿cómo les ha ido, Paulina, a las mamás que teniendo receta cultivan sus plantas de marihuana? Mira, todo queda a criterio del juez o fiscal, la policía, o sea, llegan a tu casa y depende de ellos si hacen valer esa receta o no. No es algo que realmente se cumpla. Así que igual nosotros por eso nuestra lucha, o sea, necesitamos estar protegidas, claro. Ahora, doctora, quería preguntarle, en términos generales, ¿qué efectos produce la marihuana
en alguien que tiene alguna enfermedad como epilepsia, como cualquiera de esas enfermedades, o también la he escuchado para niños con algún tema de parálisis cerebral, con enfermedades muy dolorosas? Desde su perspectiva, ¿la marihuana puede ser un buen paliativo? Lo que pasa es que yo creo que tenemos que hacer una distinción. A ver. Y en ese sentido yo adscribo lo que ha mencionado el instituto, la FDA, como organismo regulatorio en Estados Unidos, y es que la marihuana no está aprobado como medicamento. Lo que nosotros como sociedades científicas, y personalmente yo estoy de acuerdo con eso, es que la marihuana tiene muchos componentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de la posibilidad o el valor terapéutico que tiene cannabis, nosotros queremos hacer la distinción de que existen moléculas que potencialmente tienen un valor terapéutico. Y eso nosotros lo reconocemos y sí estamos de acuerdo. ¿Terapéutico en qué sentido? En que existen estudios que son todavía preliminares, que son esperanzadores, que han mostrado efectos positivos. Si uno toma los sobre 400 compuestos que tiene la planta cannabis sativa, por ejemplo, hay compuestos que francamente son deleterios. Y se ha demostrado que tenemos efectos secundarios que van desde la psicosis hasta el compromiso de las funciones psicomotoras, hasta el deterioro del compromiso del CI o de la función cognitiva, y que eso es más acentuado cuando este consumo se inicia en edades de cerebro en desarrollo, en niños adolescentes. Sin embargo, si uno se da, por ejemplo, y yo estoy segura que los miembros del panel han leído y se han informado, a lo que es, por ejemplo, el cannabidiol en particular es una molécula que nos da muchas esperanzas a quienes trabajamos en epilepsia. ¿Por qué? ¿Qué produce? Porque el cannabidiol se ha demostrado como una molécula que efectivamente tiene efectos antiepilépticos, que controla crisis epilépticas. Y eso está en estos momentos en estudio y se están realizando en otros países, sí. Eso respecto de la epilepsia, pero por ejemplo, respecto del dolor, ¿cuál es su opinión? ¿Hay un efecto paliativo real porque hay muchas personas con discapacidad, hay otras que no también, que no tienen discapacidad, pero que tienen enfermedades muy dolorosas? A ver, ¿sirve o no sirve? Yo voy a opinar un poco, pero quiero ser bien honesta, que yo soy neuróloga, soy neuróloga de niños y soy epileptóloga, por lo tanto yo no soy experta en manejo del dolor, lo entiendo. No soy anestesista y uno tiene que ser muy honesta en cuál es el área de competencia de uno, ¿no es cierto? Existen fármacos aprobados, producidos en base a moléculas extraídas de cannabis, para manejo de vómitos, para manejo de espasticidad, como es el Sativex, que ha salido bastante, ¿no es cierto? Espasticidad, rigidez, ¿no? Sí, es para personas que tienen mucha rigidez. Sí. Existen también pacientes que usan, francamente ya la planta cannabis sativa como tal, habitualmente por aspiración. Más un pito, en el fondo. Sí, que están en situación de cáncer terminal y existen reportes de que eso aliviaría el dolor. Yo tengo entendido que la Sociedad de Anestesia ha manifestado que existen otras alternativas, pero reconozco que sí hay reportes y probablemente son ahí los expertos los que pueden opinar. Entiendo. Felipe, nos gustaría saber también tu caso. Primero, no sé si le puedes explicar un poco a la gente qué es una hemiparesia. Una hemiparesia es parecido a una hemiplegia. Una parálisis, entonces. No sabría decirte si es una parálisis, pero en el caso mío viene siendo comprometido todo el hemisferio izquierdo. Si bien en el caso mío esto partió a los 3 meses, yo esta mano, yo no estaría con epilepsia si fuera producto de la hemiparesia. Y yo digo, soy músico, toco piano con una mano, y debo decir que estrictamente concuerdo con la Paulina que toda la vida he tomado fármacos. Y bien, yo creo que de alguna manera no ha resultado mucho. Yo cuando era pendejo me daban más crisis que ahora.
6, 7. ¿En el día? Claro, o en el día a día. Ahora con suerte me dan 1 o 2 al día. ¿Y cómo llegaste a la idea de ocupar marihuana y en qué formato ocupas tú la marihuana? ¿También aceite de marihuana? Aceite de marihuana y marihuana, ¿cómo se llama? ¿Pito de marihuana? ¿Fumarla? No, nunca he fumado marihuana. ¿Ya? Usa macerados. Eso es muy suave. Sí. Tenemos diferentes preparaciones. Sí. ¿Y es un macerado. ¿Qué es un macerado? Por ejemplo, lo pones dentro de un frasco de vidrio ¿Ya? por un mes. Ahí marihuana en reposo, cerrada, seca. con aceite de oliva o aceite de coco. ¿Ya? Entonces eso se deja ahí y después se va dando. Y la resina necesitas mucha cantidad de flores. Necesitas 10 gramos y con eso obtienes 1 ml. Entonces muy muy potente. Usamos granitos de arroz. Un granito de arroz. ¿Y los macerados se mezclan con comida, con bebida, con qué? ¿Con cosa? Es que lo puedes tomar. Lo puedo tomar simplemente. Claro, porque es como flores de Bach, pero en aceite de oliva, para que te hagas una idea. Me queda clarísimo con esa explicación. ¿Cómo te ha cambiado a ti el hecho de tomar marihuana, de usar la marihuana de manera medicinal? La marihuana me ha cambiado la vida, porque con los fármacos he estado retardado, sintiéndome como dormido. En cambio, la cannabis con el aceite de marihuana, que hace como 4 meses que lo estoy consumiendo, me he sentido más lúcido. Siento que hablo mejor, siento que me puedo expresar mejor, hacer más cosas, trabajar en el piano, estar más consciente en mi ambiente donde estoy. Entiendo. Sergio, ¿quiénes, en el fondo, para quiénes se recomienda la marihuana medicinal? ¿Para qué tipo de, no sé si decirlo, patologías, dolencias? ¿Para qué situaciones es buena? ¿En qué edad? Para que me des un marco más o menos de desde qué edad hasta qué edad, para quienes sí, para quienes no. Bueno, hay estudios y evidencia de que funciona bien para un sinnúmero de enfermedades, como bueno, las más conocidas son los cánceres, la gente que está sufriendo quimioterapia, como paliativo para los vómitos, náuseas, para los dolores crónicos. En esclerosis múltiple también hay evidencia, bueno, niños con epilepsia refractaria también. Hay estudios que muestran que también funciona en glaucoma. Yo he leído por ahí algunos casos reportados en dermatitis, en enfermedades en general alérgicas, pero lo más conocido son dolor crónico, es un buen estimulante del apetito también. ¿Para la espasticidad también? Para la espasticidad. Esta rigidez muscular de que sí, para la espasticidad funciona bien. Y bueno, y como dice la doctora, me gusta lo que dijo, porque es verdad, hay una cantidad bien notable de preparados distintos de la planta. A ver, lo que normalmente la gente conoce en sus casas es el aceite de marihuana y también finalmente inhalarlo como en un pito, ¿no? O también ahora nos hablan de los macerados. Claro. ¿Qué otras cosas más? ¿Qué otros productos más hay que se puedan usar de manera medicinal? Más allá que después discutamos si es bueno o no usarlos, pero ¿qué más? En Europa y en California yo entiendo que ellos ocupan el cogollo mismo de la planta. ¿Ya? Para vaporizarlo, que es una forma de inhalarlo pero sin que haya combustión, claro, que es lo que médicamente es más acertado en estos casos. Existen cápsulas con la resina misma, existe este Sativex, que es un inhalador sublingual que sí contiene THC y CBD. Existen también cannabinoides sintéticos de laboratorio, como por ejemplo el Marinol en Estados Unidos, que sí reconoce la FDA desde el año 85 para el manejo del dolor. O sea, existe una cantidad importante y yo he visto aquí la gente que en Chile que es bien de vanguardia todo lo que hacen aquí, que hacen hasta agüitas, ¿no es cierto? Las señoras hacen agüitas con las hojas de la marihuana. Entremos en algo un poco más polémico, doctora. ¿Cuáles son
los pacientes para los cuales podría ser peligroso usar marihuana, en cualquiera de estas formas en que estamos hablando, y por qué? ¿Qué riesgos se enfrenta o qué daños colaterales? Honestamente, pienso que es riesgoso en las condiciones que se está usando en este momento en cualquier paciente. A ver, cuénteme por qué. ¿Por qué? Porque la extracción o la preparación que se hace es una extracción que lamentablemente por las condiciones que tenemos en nuestro país es de tipo artesanal, en el que no tenemos la posibilidad de medir qué es lo que exactamente se está preparando. Entonces, aunque Paulina sea rigurosa en cómo ella prepara, ella no puede asegurar que la concentración que está preparando hoy en día de un preparado es igual que la que va a usar mañana o la que va a usar pasado mañana. Entonces, cuando hablamos de hacer estudios o de comparar lo que distintos pacientes están haciendo en distintas casas, no es comparable. Es distinto si un día yo, aunque sea la misma planta, porque también tenemos distintas cepas que tienen distintas proporciones en sus contenidos y moléculas. Si yo un día la planto en un ambiente y otro día la planto en otro lugar, las condiciones de clima, de tierra, etcétera, también la hacen diferente y cambian las proporciones. Entonces, eso es un problema. Entonces, yo escuché con harta atención el video y yo no puedo menos que empatizar y comprenderla en su dolor. De hecho, un paciente mío apareció en el video. Entonces, nosotros como médicos, yo vivo día a día el dolor de mis pacientes. Yo cuando termino de atender mi consulta, yo no me olvido de mis niños. Yo me voy a la casa con la preocupación y nosotros tratamos de pensar cómo ayudar a la familia, y nosotros sabemos lo que son los efectos secundarios de los medicamentos, y nosotros como médicos también luchamos con las familias en ver cómo es posible incorporar nuevos medicamentos al arsenal terapéutico que no han sido incorporados, cómo importar fármacos que no han sido importados, y en ese sentido no es que los neurólogos estemos en contra de utilizar nuevas alternativas terapéuticas. O sea, lo que nosotros no a la marihuana, es entre otras cosas la forma que queremos es que las cosas se hagan bien hechas y que en ese sentido tratemos de darle respuesta a esta necesidad tremenda que tienen. Yo entiendo lo que es la esclerosis tuberosa. Yo tengo pacientes con esclerosis tuberosa y es una cosa terrible, terrible. Sí, claro. Y son unos gastos también terribles, no solo en terapias, pero en medicamentos, en no poder trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos día a día. Y doctora, pero ¿cuáles son los riesgos? Porque usted me dice, la forma en la que está preparando, y en eso convengamos, es una forma artesanal, es cierto, sí, no es una forma respaldada ni científica, no es un laboratorio que esté midiendo, yo eso lo entiendo. Me gustaría saber qué riesgos pueden haber asociados a eso, pero además, incluso si se preparara en un laboratorio, no sé, invento estatal, con todas las medidas y todo lo estándar, si es que igual tiene algunos efectos secundarios, así como sabemos que los medicamentos lo tienen. Por esto que comenté anteriormente, porque existen moléculas que son francamente deleterias. THC... ¿Deleterias qué quiere decir? Malas dañinas para el organismo, que producen desde la psicosis hasta lo que yo explicaba, compromiso de la capacidad intelectual, deterioro, baja en las funciones psicomotoras, hasta incluso afectación de la espermatogénesis y una serie de otras cosas. Una pregunta, esos daños que usted describe en algunas moléculas de la marihuana, ¿son igualmente potentes en un niño que en un anciano o un adulto? ¿O son más riesgosas mientras más Son más joven? riesgosas en niños y adolescentes que tienen un cerebro en desarrollo, mucho más. Se ha demostrado que personas que consumen marihuana, mientras más precozmente inician el consumo, más comprometen su capacidad intelectual, tienen menos posibilidades de completar su educación, menos calidad en los trabajos que quieren. Pero a mí me parece súper importante también contar que sí se están haciendo estudios en el extranjero con moléculas en forma específica para epilepsia. Ya le voy a preguntar eso, pero me gustaría también que antes, porque vamos a ver cuáles son los avances afuera y que dice también la legislación y la práctica médica afuera. Sergio, ¿cuál es tu respuesta respecto del riesgo que conlleva estar realizando de manera artesanal la preparación de estos subproductos de la planta de marihuana, la cannabis? Y el tema también de que, según la doctora nos explica, hay algunas moléculas que sí son dañinas. Bueno, yo entiendo que existe un riesgo cuando se hace un medicamento en forma artesanal en la casa, y esa es la razón por la cual el Ministerio de Salud ha apoyado la experiencia de la Municipalidad de La Florida y Daya para que el laboratorio se haga cargo de la producción de estos medicamentos. Es también el interés tengo entendido, de la Universidad de Chile ahora mismo de establecer lo mismo, un protocolo médico para empezar a extraer. Perfecto, o sea, el primer punto que hay de acuerdo que en el fondo esta preparación artesanal
cada uno ve si toma el riesgo o no, pero tiene claro. riesgos y les gustaría que fuera en otra forma. Claro, pero la lógica que subyace al preparado artesanal es que en el fondo ellos igual necesitan un medicamento y de esa manera, digamos, dado que está prohibido y que no hay acceso al medicamento como la industria farmacéutica lo puede concebir, es que está justificado. Ahora, más allá de la preparación artesanal, lo mismo que le pregunta la doctora, si lo tuviéramos en un laboratorio perfecto, producido, estos subproductos, ¿usted comparte que también hay algunos efectos dañinos o adversos de la marihuana y que son más riesgosos todavía cuando son en niños? Como todo medicamento tiene sus efectos adversos. Tiene los que ha mencionado la doctora: letargo, somnolencia, no es recomendable manejar un vehículo motorizado. ¿Daño en la capacidad cognitiva tiene a largo plazo o no? Mira, hay estudios que muestran que eso ocurre, pero a mi juicio son estudios que no están bien diseñados, porque son estudios que tienen algunos sesgos sociales, sesgos de origen, sesgos educacionales, que no me parece a mí que sean estudios intelectualmente honestos. O sea, hubo un momento en que hubo como una especie de ansiedad médica por demostrar que la marihuana era mala, y creo que se apresuraron un poco en mostrarnos estudios que estaban hechos un poquito así, con estas debilidades metodológicas. Lo que me gustaría preguntarle a ambos, si pudieran definirlo en un concepto, dado que ambos son médicos, me gustaría, el consumir marihuana de manera prolongada, ¿va a hacer que el cerebro de la persona quede dañado, que sus funciones neurológicas queden dañadas en algo? Sí. Diría que sí. Sí. ¿Usted, doctor? Por el consumo mismo yo diría que no. ¿Y por qué entonces si no es por el consumo? No, por otras cosas de la vida. El principal determinante del nivel de salud de una persona es su posición de clase, su situación. No, pero yo me estaba refiriendo a por el consumo en sí. No, yo pienso que no. ¿Y usted en qué lo afirma, doctora, que sí? Los múltiples estudios a distintos niveles que han demostrado, como comentaba antes, distintos compromisos en inteligencia, en capacidad, en compromiso psicomotor. Ahora, distinto es que uno logre separar moléculas, que es lo que estamos tratando de explicar. Distinto es que a lo mejor pongamos en la balanza otros componentes de lo que es el diagnóstico de base en una persona que está enferma. O si a alguien le queda, no sé, un mes de vida, ¿qué tanto daño se le va a producir? Dice usted en un mes. Pero yo también, como médico de niños, también soy pediatra, o sea, tengo que defender lo que es la posibilidad de afectar en forma definitiva un cerebro que no ha completado su desarrollo. Antes de irnos a la pausa, sí, no, una cosita chica, que los fitofarmacólogos defenderían una posición totalmente contraria, porque los fitofarmacólogos defienden... ¿Quiénes son los fitofarmacólogos? Son las personas que estudian las propiedades medicinales de las plantas. Perfecto. Entonces ellos defienden la tesis de que es la planta completa la que es beneficiosa para la salud de la persona. O sea, con esto que no sería necesario separar estas moléculas. Sí, claro, que es menos importante porque la planta tiene como un equilibrio propio interno, qué sé yo. Con esto te quiero ilustrar que hay diferentes posturas para entender el mismo fenómeno. Antes de irnos a la pausa, más allá de la postura médica, en la cual hay controversia, al menos en este panel, me gustaría también ir a la parte vivencial. En ese sentido, Felipe, ¿a ti no te da susto sentir que podrías potencialmente estar dañando parte de tu cerebro o parte de tu salud? No, para nada, al contrario. Yo siento que el aceite de marihuana me ha cambiado rotundamente la forma de ser y cómo soy. Yo estudié en un colegio, se podría decir, muy hippie, muy liberal. Yo iba sin uniforme, pero yo salí decepcionado de mi colegio porque mis compañeros descaradamente fumaban marihuana dentro del colegio. En el colegio mío no había disciplina y yo salí muy decepcionado. Entonces, en ese tiempo, como te digo, nunca fumé marihuana pero consumo marihuana a través de aceite. ¿No lo estás haciendo, dices tú, de manera recreacional? Claro que estamos hablando consumiendo marihuana medicinalmente. Más allá de que para muchos también puede ser válido el consumo recreacional también cuando estamos hablando de adultos, o sea, la decisión de cada uno de hacer lo que quiera con su cuerpo mientras no daña a otro, pero tú estás haciendo el punto del tema medicinal. Yo tengo amigos que fuman marihuana, que son amigos míos del colegio y
muy buena onda y todo, pero ellos saben el problema, saben cómo soy. Y saben que para ti tiene otro sentido la marihuana, eso vas tú, que tiene un sentido medicinal. Claro, o sea, ya no lo veo desde que salí del colegio, yo salí en el 2006. Entiendo. Y Paulina, si voy a tu caso, que es el caso además de decidir por otro, de decidir por una hija, por un menor de edad, el tema de que es un cerebro en formación y que se te dice, por un lado hay quienes dicen no provoca un daño, la planta completa es buena, y por otro las posturas médicas que dicen es dañino, hay moléculas de la marihuana que son dañinas y más para un cerebro en formación. ¿Cómo enfrenta una mamá ese dilema y cómo lo resolviste tú? No, la verdad que tengo ahí mis críticas, porque yo le hago con la planta completa el aceite Javiera y el THC ha funcionado bastante bien. Achicó los tumores y salió en una resonancia magnética que le hicimos en menos de un mes y lo hice en la clínica alemana. Entonces los doctores ahí estaban muy sorprendidos por esto. ¿Y el único cambio había sido el uso de marihuana? El único cambio. Entonces yo no puedo decir y respaldar todas las tesis o todos los estudios que hay a nivel mundial, porque el caso de mi hija en particular, esto cambió. Y no podría haber cambiado con otra cosa, porque no había otro medicamento, que como lo nombré antes, era el Rapamune, un posible reductor de estos tumores, y nunca lo usé. Entonces, ¿qué me avala? O sea, decidí muy bien, y estoy ayudando a cientos de familias que liberen su angustia, su dolor, y que tengan a su hijo de vuelta. Yo había perdido a mi hija con todos los fármacos. O sea, mi hija estaba en un rincón, y ahora ella juega, es feliz, y así muchos niños más. Entonces, ¿qué podemos decir? No necesitamos solo el CBD, como muchos estudios lo demuestran, necesitamos la planta completa. Ok. La postura entonces, distintas posturas en este panel. Vamos a la pausa en Conciencia Inclusiva y al regreso vamos a seguir conversando de cómo les gustaría que fuera una ley más restrictiva, menos restrictiva, en qué casos también y qué otras experiencias tenemos también para contarles de personas que efectivamente hacen un uso medicinal de la marihuana. Al regreso en Conciencia Inclusiva. Continuamos en Conciencia Inclusiva hablando del uso medicinal de la marihuana, los pros, los contras, y quiero que conozcamos el caso de Daniela Campos. Ella es mamá de un niño que producto de un cáncer quedó ciego y sin movilidad y justamente utilizan aceite de marihuana para su hijo. Cristóbal tiene un súper mal diagnóstico, 1 año de vida a raíz de los tumores, y fue finalmente el dilema de si darle una mejor sobrevida desde la perspectiva de la familia lo que los llevó a tomar esta decisión. Conozcamos entonces el caso de Daniela y de su hijo. 8 de febrero del año 2011 lo llevamos a una neuróloga en Concepción, escáner, y ella nos dijo, o sea, papás, sin yo saber mucho de escáner, lo que su hijo tiene es un tumor. Lo llevamos a la clínica grave, al tiro, o sea, los médicos no entendían cómo, nunca había tenido convulsiones, cómo nunca nada. Se le hizo quimioterapia porque el tumor que tenía un tumor muy malo. Se le hizo quimioterapia por 18 meses. Para empezar, Cristóbal quedó ciego. Él era una masita, no hacía nada más. Una masita que tú donde lo dejabas ahí se quedaba. ¿Qué tengo acá? Mira, ¿quieres? Tómalo con tu mano. Entonces, en marzo de este año hicimos una resonancia de control, porque él está regio, o sea, regio dentro de toda su limitación, pero regio. Y nos encontramos con 3 tumores nuevos, grandes. Mira, lo primero que pensamos, radioterapia, no. Porque era un niño contento, feliz, yendo al colegio este año por primera vez. Y meterlo a un tratamiento como es la radioterapia o una quimioterapia muy fuerte para lo que son sus tumores, es sacarlo de la vida linda que tenía. Porque el tipo de tumor que tiene Cristóbal tiene una sobrevida de 1 año. Entonces nosotros como papás dijimos, es que si le queda 1 año, que no pase 9 meses en la clínica. Llevamos nosotros 3 meses, un poquito más de 3 meses en este proceso. El primer mes uno no ve cambios, muchos cambios, obviamente, pero ya después, o sea, en el colegio las tías me dicen,
Esto está súper conectado con su ambiente participativo, porque antes llegaba al colegio y dormía. Cristóbal, por ejemplo, siento yo como que quiere hablar, está mucho más comunicativo, empieza, pero como que de repente le salen más. Yo por primera vez sentí que mi hijo me reconoció. Chuta, que es difícil hablar después de ver la historia de Daniel y de su hijo Cristóbal. Doctora, si usted se enfrenta también a una familia que le pide consejo, una familia que está en este caso con un chiquitito que le queda con tumor y que le queda 1 año de vida, ¿a usted le parece que en ese caso es válido el uso de la marihuana? ¿Qué le aconsejaría a usted desde el punto de vista médico y humano también? A ver, yo como médico no indico marihuana porque no lo considero un tratamiento, pero sí tengo pacientes que lo están utilizando, ellos me lo informan y nos manejamos de común acuerdo y tratamos de entenderlo. Cuando yo hablo de las consecuencias a largo plazo que hay en un cerebro en desarrollo, obviamente que uno tiene que poner en perspectiva que cuando el diagnóstico es un diagnóstico en el que hay una expectativa de vida tan corta, yo creo que son elementos que ya no entran a tener tanta importancia. Ahora, si en particular esta familia siente que esta ha sido una respuesta al dolor de su hijo, a los síntomas que tienen, yo tengo que entenderlos, tengo que creerles y tengo que empatizar con ellos. Uno no se puede encerrar en lo que es la ciencia, pero también quiero transmitir que también los médicos cuando hacemos indicaciones y cuando hablamos de estudios, cuando hablamos de cifras, que son cosas que parecen tan frías frente a lo que es el testimonio de una familia, es porque también nosotros tratamos de proteger lo que hay, porque también cuando se aprueba un medicamento, tiene que seguir cursos, tiene que seguir seguimiento, y tenemos historias tristes de medicamentos que han sido aprobados y que en el tiempo después demostraron que tenían efectos secundarios terriblemente deleterios. Hablemos de también lo que dice hoy la ley, Sergio, y cómo vienen. La ley hoy día en el fondo deja la interpretación finalmente del juez, de las policías, de los fiscales, esta tenencia para usos medicinales. Se supone que se puede usar medicinalmente, no producir, entonces aquí viene todo este choque de cómo conseguir la marihuana si es que la ley dice aquello. ¿Cómo les gustaría que viniera una nueva ley a quienes están por un uso medicinal de la marihuana, y lo cual implica poder cultivarla, porque si no, ni modo, cómo se va a conseguir? ¿Y qué ha pasado con ese trámite? ¿Cuál es el juicio que hacen ustedes? A nosotros nos gustaría que el uso medicinal de la marihuana primero quedara circunscrito al ámbito médico, quedara circunscrito a la supervisión de un médico, porque se trata de casos con enfermedades usualmente complicadas que requieren un monitoreo y una evaluación más allá del alivio de los síntomas, por decirlo así. Y nos parece que el esfuerzo que se ha hecho en la Cámara de Diputados por avanzar en despenalizar el tema de las plantas y las cantidades es un paso hacia adelante, pero absolutamente incompleto, ¿no? Es una cosa que todavía hace falta definir, darle más poder quizás a la autoridad competente, en este caso al Instituto de Salud Pública, para que de alguna manera regule los usos de estas plantas, si va a permitir el ingreso de los fármacos que ya existen aprobados en el resto del mundo, si va a permitir también o no el uso de los cogollos como se hace en Holanda y en California, si va a hacer algún tipo de restricción adicional para los usos pediátricos. Ese tipo de cosas yo creo que se pueden hacer con voluntad política y entiendo lo que el Ministerio de Salud ha estado haciendo. ¿Qué ha pasado con el Senda? El Senda, lamentablemente el doctor Mariano Montenegro ha manifestado públicamente e innumerables veces su oposición, arguyendo que la marihuana le hace daño a los niños y a los adolescentes, que es un argumento que a mí me parece que es válido y acotado a lo que significa eso, pero no más allá de los usos medicinales, ni siquiera en estos casos de niños enfermos que tienen patologías crónicas y que tienen pronósticos complicados. Me parece que es un argumento falaz, me parece que es falaz ocupar ese argumento para discutir un tema que es mucho más amplio, que son los usos medicinales. Y me parece una lástima que el doctor Montenegro siga en esa parada y que no se dé cuenta que está representando un gobierno que tiene una postura que es muy diferente a la propia, a la personal. Que se dé cuenta que es parte de un gobierno sería re importante. Doctora, sí, por favor. Cosa
que, a ver, mi doctora de cabecera, por así decirlo, se llama Verónica Fernández. No sé si... Qué bueno. La conoce la doctora. Sí, la conozco. Ella me dice que está abierta a todas. Y respeto tu opinión en que tal vez la marihuana no sea tal vez el ingrediente adecuado para, no sé, tal vez una medicina capaz de resolver una enfermedad, pero también hay que estar abierto de mente. Y yo soy muy liberal, entonces te puedo decir que nada, no sé, a mí por lo menos me ha cambiado la vida la marihuana. ¿Y te gustaría que legalmente se permitiera el uso medicinal? Claro que sí. ¿Poder cultivar también tus propias plantas? Si lo pudiera hacer, sí. Doctora, ¿qué responde a este emplazamiento para que usted tenga también la posibilidad de responder? Porque es la idea. No, yo creo que nosotros como médicos, yo dije, de repente los médicos somos muy doctorales, muy números y quizás somos poco cercanos. Pero yo lo que te quiero transmitir es que nosotros sí estamos con nuestros pacientes y en este grupo en el que hemos trabajado en las distintas sociedades estamos tratando de transmitir el mensaje que las cosas se hagan bien. Yo creo que este no es el momento ni es el lugar, yo no soy experta en leyes, de nuevo me restrinjo a mi área. Pero puede tener algunas impresiones de qué cosas serían buenas en la legislación. Uno de los problemas de la ley, en mi opinión personal, es que la ley mezcla lo que es despenalización o consumo recreacional con lo que es uso medicinal, y son dos harinas de distinto costal. Y yo creo que esas cosas debieran tener un trato diferente. Y también cuando hablamos de lo que es tratamiento, lo que es medicamento, cualquier medicamento en cualquier parte, y nuestro país no es diferente en eso, tiene que seguir una ruta sumamente estricta en lo que es el proceso de aprobación. Quiero preguntarle justamente en ese sentido, porque el debate del uso recreacional en adultos es un debate aparte del que estamos teniendo hoy día, que es medicinal. Técnicamente, ¿qué requeriría una ley para estar bien hecha, que aprobara, desde el punto de vista médico, no desde el punto de vista del manejo legal, que aprobara una marihuana medicinal a su juicio? ¿Hay alguna forma que fuera buena esa legislación o para usted nunca va a ser buena? Lo que pasa es que eso está claro en la ley de fármacos en general. Cualquier medicamento, cualquier molécula que se estudie tiene que pasar por distintas fases. Tiene que pasar por fases preclínicas en que en un laboratorio se estudia cuáles sus formas, cómo interactúa, cómo llega a lo que se llama los niveles plasmáticos, después interactúa con otros medicamentos, si sube, si baja, si pasa al sistema nervioso, cómo se transporta. Después se prueban voluntarios sanos. ¿Qué sucede en una persona? ¿Se siente mal o no se siente mal? ¿Qué dosis se pueden utilizar? O sea, usted pediría en resumen que una ley de marihuana medicinal le pusiera las mismas exigencias a la marihuana que a cualquier medicamento. Exactamente. Entiendo. ¿Cuál es la petición de ustedes como organización en el tema de la legalización del uso medicinal de la marihuana? Porque si lo toman como una especie de medicamento al menos, también hace algún sentido lo que dice la doctora, de qué exigencias se le ponen a otros medicamentos versus la marihuana. ¿Por qué menos o más o iguales exigencias? Bueno, ¿Qué es lo que piden ustedes? Nosotros, ¿qué pedimos? Que se pongan en nuestro lugar. Agradecemos todo el respaldo que hemos tenido desde el gobierno y ahora con estos 3 hospitales que se sumaron al proyecto. ¿En qué se sumaron estos proyectos Ellos públicos? van a hacer el estudio médico, públicos. van a hacer el estudio clínico, Perfecto. diferentes patologías, y el Hospital San Borja va a hacer el estudio para los niños con epilepsia. Para ver qué efecto tiene la Para marihuana. qué efecto. Y nosotros, así como lo hacemos artesanalmente, hemos hecho eso. Y por eso nosotros como padres hemos probado las diferentes preparaciones, o combustión, por ejemplo, lo que es un vaporizador, fumado, aceite, macerado. No son expertos tampoco. Claro, reconociendo, pero sabemos que no tiene nada que ver, haciendo todas estas pruebas, sabemos que no tiene nada que ver una resina a fumar o a vaporizar.
los efectos. ¿Y no les ¿ya? gustaría que existieran laboratorios del Estado que Por supuesto. procesaran ellos la Mira, sustancia? yo tengo que ser muy sincera. Yo creo que tiene que llegar por un laboratorio estatal. Lo hemos pedido, que el gobierno se haga cargo, porque no podemos pagar 5 millones cada 3 meses, que es el Sativex. Lo o sea, entiendo. ese es el tema. Esa es la petición. Queremos un precio justo. Me gustaría también que viéramos un poco de la cotidianidad de Felipe, porque él siente que en esa vida diaria también la marihuana le ayudó, y me gustaría que lo viéramos a él también en otra faceta. Los invito a ver el siguiente video. Compartiendo a Felipe. Paulina, tú conoces a la mamá de Felipe, sí. y esta decisión también del uso de la marihuana ha sido una decisión familiar. ¿Cómo tú ves que ha cambiado Felipe con el uso de la marihuana? Increíble. Felipe está usando más del tiempo que él sabe cannabis. Y fue increíble el cambio. Yo lo vi antes y lo veo ahora, y así con muchos niños. Y de verdad que los cambios son increíbles. ¿Y eso no debería haberlo decidido él? ¿Como adulto? Yo creo que, bueno, ahora él está feliz. O sea, él reafirma la decisión, digamos. Se cuidó un poco, claro, pero se cuidó un poco para que no lo comentara por el tema legal, si ese es el tema. Hay muchas familias que todavía tienen el miedo a esto. Pero yo creo que ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida, ¿no? ¿Cómo era antes de consumir el aceite de marihuana y ahora? ¿Cómo escribías tú el cambio en Felipe? Era un poco más lento, tal como lo describió él. Lo describe perfecto, era así. Le costaba un poco más sacar sus ideas, se perdía un poco. En cambio ahora está más extrovertido. ¿Tú qué sueñas, Felipe? ¿Cuáles son tus sueños? Me gustaría saber a mí. Yo, ser músico. Pero lo eres. Bueno, sí, en estricto modo sí. Y le mando un gran saludo al Pedrito Fonseca, que es un prestigio tocar con él. Tengo que ser muy agradecido porque me conoce desde pequeño, de los 5 años. Él pololeó con mi hermana, Valesca. Por eso lo ayudó tanto, pues, cuñado interesado. Entonces, iba a todos sus conciertos, iba a muchos conciertos de él, y hasta el día de hoy nos conocemos, entonces ya somos parte del ámbito de la música. O sea, la música es el sueño de vida para ti. Sí, totalmente. Soñemos un poco, y brevemente para terminar me gustaría que los tres a los que no le he preguntado en la última ronda me dijeran cómo creen que en, no sé, 50 años más se va a abordar el tema de la marihuana. De que si nos sentáramos aquí, pero en 50 años más hablar del uso medicinal de la marihuana, ¿de qué estaríamos hablando, doctora? ¿Cree usted? De haber logrado efectivamente obtener moléculas que farmacológicamente nos sirven, y tenemos disponibilidad de buenos medicamentos que demostradamente funcionan. En base a la marihuana. Sí, y ayudan a nuestros pacientes. Sergio, ¿qué piensas tú? ¿De qué estaríamos hablando? En 50 años más, ¿de qué crees que vamos a estar hablando sobre la marihuana y el uso medicinal? Fíjate que yo creo que esto tiene una beta política tan importante que tiene que ver con el recuperar el control de los cuerpos de las personas, de las libertades de las personas, y con rehumanizar la práctica médica. Yo creo que por ahí van los tiros de toda esta discusión finalmente. ¿En qué sentido?
porque se está empezando a distinguir que en la práctica médica existe una práctica muy científica, como decía la doctora, muy basada en números, en reportes, en informes, y otra práctica médica que mira a los ojos a las personas y les dice qué es lo que te está pasando y si esto te hace bien, vamos adelante. Y esos dos mundos se están encontrando, y producto de eso va a surgir una nueva forma de comprender la medicina. Ahora, no quiere decir que el que se fija en números o en evidencias no mira a los ojos a los pacientes tampoco. No, pero cuando hay que tomar decisiones se ve la diferencia. A su juicio. Yo tengo que decir una anécdota súper divertida, porque yo tengo un amigo, un yunta, le mando saludos a Cristóbal. ¿El de los 5 años ese? ¿El que te conoce de chico? Ah, no se Fonseca, ya, ok. No, un amigo incondicional. ¿Y qué te pasó con él? Antes de que yo supiera que tomaba hasta cannabis, aceite de marihuana, él vio la planta de marihuana, entonces me dijo, esta es una total planta de marihuana. ¿Y eso te conviene? Entonces le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Entonces le dijo, no te creo. Y nos llevamos súper bien, somos compadres. Y la verdad yo no me lo esperaba. Que él te introdujera en el fondo en la marihuana. Claro, el decirme esta planta de marihuana. Y para cerrar, Paulina, ¿qué crees que vamos a estar conversando si nos trasladáramos 50 años adelante y el tema fuera el uso medicinal de la marihuana? ¿De qué estaríamos hablando en 50 años más? En 50 años más me imagino familias muy felices, que no pasaron por todo el dolor y el sufrimiento que hemos pasado hasta ahora. No, mi hija tiene 8 años, pero hay familias que tienen sus hijos de 30, 40 y que siguen luchando. Me imagino en 50 años más mirarnos y decir, lo logramos, tenemos familias felices y sin dolor. Paulina, también agradecerte por supuesto, Felipe, Kerima, muchas gracias por estar con nosotros, Sergio, gracias por habernos acompañado. Finalmente esa es la idea de Conciencia Inclusiva, poner sobre la mesa todas las posiciones, que ustedes se formen su propia opinión y que en esta inclusión ni una opinión a favor, en contra, con dudas, certezas, incertezas, que quede fuera. Es un espacio amplio de discusión en que todo, desde la marihuana hasta la entrada a un colegio, tiene espacio para ser conversado y siempre mirándose a los ojos. Muchas gracias por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva. Nos vemos la próxima semana. Chao.